Hace 35 millones de años comenzó una historia extraordinaria. La mayor isla del mundo rompió el último brazo de tierra que la unía con el resto de continentes. Muchas de las criaturas que hasta entonces la habitaban quedaron así aisladas para siempre por el océano. Juntos, animales y paisaje evolucionaron en solitario durante millones de años para crear una de las faunas más bellas y peculiares del planeta. No hay otro lugar como este en el mundo. Una ventana única hacia el pasado que nos adentra en el origen más remoto de nuestra especie. Un lugar donde descubrir las reglas más fascinantes de la evolución. Esta es la historia de cómo una isla se convierte en el último santuario de los mamíferos. Esta es la historia de Australia. Australia, la mayor de las 25.000 islas que forman Oceanía. El sexto país más extenso del mundo, a la vez que uno de los menos poblados. Aquí llegan aguas de 3 océanos, el Índico, el Pacífico y el Antártico por el sur. Las montañas australianas se formaron hace millones de años, cuando esta tierra todavía formaba parte de los grandes supercontinentes. El tiempo y los elementos han tallado un continente plano donde predominan las grandes mesetas y llanuras. Australia es la masa de tierra continental más baja, plana y antigua de la Tierra. Praderas, sabanas, bosques de matorrales y desiertos inmensos predominan por todo el país, alimentando una extraordinaria biodiversidad. Australia es el país con mayor número de reptiles en el mundo. Sus selvas dan cobijo a las serpientes más letales del planeta y en la costa norte vive el rey de los saurios, el cocodrilo marino, que puede llegar a los 10 metros de longitud. Un viaje al este nos adentra en los bosques lluviosos tropicales. Las últimas joyas de un bosque esmeralda que hace 15 millones de años cubrían gran parte de Australia y la Antártida. En lo profundo de estas selvas se encuentra el casuario, una de las aves más grandes y peligrosas que existen. Normalmente es un ave solitaria y tímida, pero cuando se ve atacada, se defiende dando saltos usando sus afiladas garras de más de 10 centímetros de longitud. Sobre su cabeza tiene una cresta esponjosa formada por tejidos blandos y piel. Su función exacta no se conoce, aunque se han propuesto varias explicaciones. Una de las más sorprendentes es que puede ayudar a estas aves a comunicarse mediante ultrasonidos en la espesura del bosque. El casuario comparte el territorio con una especie de loro de incontables colores, la rosella. Gracias a su historia geológica única, este país cuenta con los mamíferos más peculiares y extraños que jamás hemos visto. Estos descendientes de un pasado incomparable se han convertido no solo en la imagen del país,
También son un libro de secretos que ponen a prueba las teorías científicas más recientes. Australia está a la cabeza en el número de especies de plantas, aves y anfibios. Más del 80% de estas son endémicas. No pueden encontrarse en ningún otro lugar del mundo. Pero este no es el principal secreto de los bosques australianos. Hay otra razón que los hace singulares y admirables. En sus bosques viven animales que nos hablan de un pasado muy lejano. Un pasado que apunta a las raíces más primitivas de nuestra propia especie. La primera pista hacia ese pasado nos la va a dar esta pequeña y esquiva criatura. Su aspecto externo recuerda al puercoespín. Tiene espinas para protegerse y busca termitas para alimentarse. Es una equidna. Pero el origen de las equidnas está tan alejado evolutivamente del puercoespín como lo está de los propios seres humanos. Este espeso abrigo de pelo y púas esconde un superviviente. Esta es una de las últimas 5 especies que quedan en la Tierra de mamíferos monotremas. Si emprendemos un viaje atrás en el tiempo por la línea evolutiva de nuestra equidna, descubrimos que se separó del resto de los mamíferos hace unos 200 millones de años. Durante ese tiempo, ha ido evolucionando en una línea paralela al resto de los mamíferos de la Tierra. Aquí, en Australia, es el único lugar del mundo donde todavía viven los 2 últimos representantes del orden monotrema, las equidnas y su pariente más cercano, el ornitorrinco. La familia de las equidnas se compone tan solo de 4 especies muy parecidas entre sí. 3 de ellas, las de hocico largo, habitan muy cerca de aquí, en Nueva Guinea. Solo hay una especie de hocico corto, como esta, muy adaptable y distribuida por todo el territorio australiano. Su pequeña mandíbula, compuesta por un solo hueso, nos delata su origen mamífero. Mientras que aves y reptiles tienen mandíbulas más primitivas formadas por varios huesos, en los mamíferos solo queda uno. La evolución ha movido el resto de esos huesos hacia atrás para formar el sofisticado órgano del oído. Zorros, nutrias, elefantes, lobos o primates, todos tienen algo en su piel que los identifica como mamíferos. Un rasgo que también comparten con las equidnas, el pelo. Algunos de los pelos de las equidnas se han modificado formando púas. Igual que le ocurrió al puercoespín. Son especies separadas por millones de años de evolución y en continentes diferentes, pero que llegan a la misma solución defensiva. En biología, a este proceso se le conoce como convergencia evolutiva. Las equidnas tienen una capa de pelo muy compacta, pero no tanto como los 900 pelos por milímetro cuadrado de piel que llega a tener su único pariente monotrema vivo, el ornitorrinco. Nada incansable en las frías corrientes de agua del este de Australia durante más de 12 horas al día. Busca larvas, gusanos y pequeños crustáceos para alimentarse. Necesita estos alimentos, ricos en nutrientes, ya que como el resto de mamíferos, el ornitorrinco es de sangre caliente.
Para mantener la temperatura corporal estable durante las largas jornadas de buceo en aguas muy frías, necesita un aporte energético alto que obtiene de la comida. Cuando el animal bucea, cierra sus ojos, fosas nasales y oídos. Se orienta gracias a su pico, un órgano sensorial extraordinariamente desarrollado con casi 100.000 receptores eléctricos y mecánicos. Moviendo la cabeza de lado a lado, dibuja su propio universo sensorial en el que navega y busca sus presas. Normalmente sus inmersiones duran menos de 30 segundos y para recuperarse sube a la superficie unos 10 segundos antes de volver a sumergirse. Su pico, parecido al de los patos, la cola, como la de los castores, y sus patas de nutria provocaron en los primeros naturalistas europeos que lo investigaron cierto rechazo, llegando a creer que no era un animal real, sino una creación intencionada de algún falsificador ayudado por un taxidermista. Equidnas y ornitorrincos comparten con nosotros y el resto de mamíferos semejanzas como el pelo, un solo hueso en la mandíbula o ser de sangre caliente. Pero la naturaleza nos ha dejado otras pistas sorprendentes en el camino evolutivo de estos animales. Si las seguimos, nos conducen a una encrucijada de la evolución, un punto en el que los mamíferos comenzaron su andadura en la historia de la Tierra como descendientes de los primitivos reptiles. La primera pista es que los monotremas no dan a luz criaturas vivas como los demás mamíferos. Su estrategia es insólita. Ponen huevos como si se tratara de reptiles o aves. La segunda tiene que ver con el propio nombre monotrema, que significa un solo orificio. Estos mamíferos todavía conservan una estructura similar a las aves y reptiles, la cloaca, un único orificio en el que confluyen los sistemas reproductor, excretor y digestivo. Y el tercer indicio del origen reptiliano de los mamíferos lo descubrimos en las extremidades anteriores. En los reptiles, como este dragón de agua del norte de Australia, sus patas delanteras salen hacia los lados. La forma de sus huesos obliga a que las patas adquieran esta forma abierta. Lo mismo ocurre en los monotremas. Si los comparamos con la forma del reptil, vemos que al igual que estos, las patas delanteras nacen hacia los laterales. Esto solo ocurre en los monotremas. En el resto de mamíferos nacen hacia abajo, hacia la parte inferior del animal. Estos bosques de Australia y Nueva Guinea son el hogar de los últimos representantes de los monotremas, animales que simbolizan un punto crucial en la historia animal y en la evolución de las especies, un eslabón entre los reptiles y los mamíferos. El registro fósil
indica que hace millones de años vivieron monotremas en otros lugares distintos de Australia. Los antepasados de las equidnas y el ornitorrinco poblaron una vez otros continentes, pero finalmente se extinguieron y ya solo es posible encontrarlos aquí. Esta tierra austral tiene una historia geológica muy especial, una crónica a escala planetaria que ha permitido conservar hasta nuestros días estos animales tan peculiares. Hace 200 millones de años, Australia era parte del supercontinente Gondwana y estaba unida por tierra a lo que en el futuro serían África, Sudamérica y Antártida. El movimiento de las placas tectónicas fue separando los continentes hasta que hace 35 millones de años Australia perdió su último contacto por tierra y quedó aislada en el océano. Mares y océanos son una barrera insalvable para la mayoría de los animales terrestres. Si existe un paso, por pequeño que sea, entre dos masas de tierra, los animales transitan por él. Esto permite mezclar las poblaciones y conquistar nuevos territorios. Pero cuando se suprimen estos pasos naturales, las poblaciones quedan aisladas y con el paso de los años evolucionan de forma independiente. Este fenómeno fue el que cambió para siempre la historia de la vida en Australia. Equidnas y ornitorrincos quedaron aislados dentro de la gran isla y pudieron sobrevivir protegidos contra especies invasoras que ya no podían acceder. La barrera que suponían mares y océanos fue su seguro de vida. Junto a los monotremas, otras especies animales y vegetales quedaron a bordo de esta enorme isla continente. Millones de años de evolución en un entorno aislado y protegido de invasiones se unieron a un clima cambiante que poco a poco ha ido secando el continente y transformando sus bosques lluviosos en desiertos y sabanas. Australia ha tenido estos dos ingredientes mágicos y ha sabido aprovecharlos para convertir su fauna y flora en una de las más diversas del mundo. Entre los animales que quedaron aislados había un grupo muy especial. Eran los antecesores de los modernos marsupiales. Habían llegado hasta aquí a través de la Antártida y no encontraron competencia en esta nueva tierra por colonizar. En la seguridad del aislamiento geográfico, los marsupiales prosperaron y dominaron el continente durante los siguientes millones de años. Tras la separación de los monotremas de sus antepasados mamíferos, otra línea evolutiva continuó avanzando de forma paralela. La selección natural hizo varias apuestas en ese recorrido. Aparecieron nuevas ramas de mamíferos, pero no consiguieron superar las pruebas del juego evolutivo y todas se extinguieron. Todas excepto dos, las dos únicas que permanecen hoy en día: los marsupiales y los placentarios. Canguros, wombats o koalas son algunas de las 275 especies vivas de marsupiales en la actualidad. La mayor parte de ellas solo viven en Australia. Este koala nos revela la mayor particularidad de su grupo. Su cría nació muy pronto, tras permanecer tan solo un mes dentro de la madre. Desde entonces ha estado viviendo dentro de una bolsa llamada marsupio,
donde encuentra protección y alimento a través de la leche de la madre. Esta es la estrategia marsupial. Tiempos muy cortos de gestación en favor de periodos largos dentro del marsupio. En un punto, hace unos 170 millones de años, hubo una asombrosa variación genética que cambió la forma de reproducción en los marsupiales. Este cambio creó una nueva clase de animales, los mamíferos placentarios, a la que pertenece el ser humano. Primates, felinos, roedores y osos son parte de las 5.500 especies de mamíferos placentarios que se conocen. Aunque están ampliamente distribuidos por todo el planeta, Australia ha sido el único territorio prohibido. Ningún mamífero placentario habitó esta isla de forma significativa durante millones de años. En los mamíferos placentarios, al contrario que en los marsupiales, las crías permanecen dentro de la madre durante una larga gestación. Durante todo este tiempo, son alimentados por la placenta, un tejido que sirve de punto de unión entre la cría no nacida y su madre. Los mamíferos placentarios no poseen marsupio y el tiempo de lactancia es muy corto en comparación con los mamíferos marsupiales. Los primeros marsupiales fueron la semilla para un viaje épico que llevó a sus descendientes a un largo periplo alrededor del mundo. El fósil marsupial más primitivo del que tenemos constancia tiene 125 millones de años y fue encontrado en China. Desde allí se cree llegaron hasta Norteamérica, donde se han hallado restos con 115 millones de años. Los marsupiales consiguen pasar a Sudamérica, parte de Gondwana en ese momento, hace unos 60 millones de años, y llegan a Australia a través de la Antártida hace 55 millones de años. Este pequeño marsupial moderno, el possum australiano, se parece mucho a los primeros marsupiales de la historia. Seres pequeños, esquivos y de hábitos nocturnos que intentaban pasar desapercibidos en un mundo dominado por los dinosaurios. Solo podían moverse por la noche cuando sus depredadores no estaban activos. Los dinosaurios necesitaban el calor del sol para activarse, pero los pequeños mamíferos tenían sangre caliente y esto les permitía moverse tras la puesta de sol. No fue hasta que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años cuando los mamíferos tuvieron la oportunidad de crecer en tamaño y diversificarse. Los antecesores de este bandicoot, otro marsupial que todavía conserva sus hábitos nocturnos, no tuvieron que competir a su llegada a Australia contra los dinosaurios que ya se habían extinguido. Tampoco compitieron contra mamíferos placentarios. No se han encontrado fósiles de placentarios en Australia, lo que ha permitido que Australia sea un paraíso para los marsupiales y que hayan sobrevivido hasta hoy.
La familia de los cuoles, como este cuol occidental, nos da una pista sobre el aspecto que desarrollaron. Sin competencia con otros animales y en el aislamiento producido por el océano, los marsupiales hicieron de Australia su paraíso, crecieron en tamaño y diversificaron sus formas. Quizá los marsupiales más conocidos y representativos de toda Australia sean los canguros. Son herbívoros y aunque prefieren las noches o el crepúsculo para alimentarse, es común encontrarlos a la luz del día. Las hembras de canguro, como esta, tienen un periodo de gestación de unos 30 días. Tras este tiempo, da a luz unas crías realmente diminutas. Miden de 1 a 2 centímetros de largo y pesan unos 2 gramos. Han de pasar 2 o 3 meses dentro del marsupio hasta que el joven se encuentra suficientemente confiado como para salir por su propio pie. Esta cría, como el resto de las crías de canguro, no abandonará completamente la seguridad de la bolsa de su madre hasta que tenga por lo menos 6 u 8 meses. Otro de los grandes iconos de la fauna australiana es el koala. Se alimentan casi exclusivamente de hojas de eucalipto. Una dieta tan limitada les lleva a ser poco activos y a que sus siestas se alarguen por casi 20 horas al día. Las crías de estos koalas son aún más pequeñas que las de los canguros. Nacen pesando tan solo medio gramo y el marsupio de la madre, a diferencia de otros marsupiales, tiene la particularidad de estar abierto por la zona inferior. Si el canguro y el koala han llegado a ser símbolos internacionales de este país, hay otro marsupial que lo ha hecho de la isla de Tasmania. De costumbres solitarias, mal olor y maneras feroces cuando se alimenta, el demonio de Tasmania es el mayor de los marsupiales carnívoros hoy en día. Es capaz de cazar, pero normalmente se alimenta de carroña. Fue injustamente considerado una amenaza para el ganado y llevado al borde de la extinción en el siglo XX. Actualmente,
Aunque se han recuperado en parte sus poblaciones, vuelve a estar amenazado por un cáncer facial muy contagioso que ha reducido su población al 50% en solo 10 años. Pero si Australia se convirtió en un paraíso de los marsupiales, no ocurrió lo mismo en otros lugares del mundo. Los fósiles de marsupiales encontrados por casi todo el planeta son la prueba más clara de que hubo un tiempo en el que vivieron en todos los continentes. Estos mismos fósiles nos indican que en todos los casos su existencia se vio comprometida cuando los mamíferos placentarios llegaban a sus territorios. Millones de años de competencia entre marsupiales y placentarios han arrojado un claro ganador. No quedan marsupiales en ninguna parte del mundo, excepto los australianos y 2 familias en el continente americano. La historia nos enseña que hay una clara desventaja de los marsupiales frente a los placentarios en la lucha por la supervivencia. Se han propuesto muchas hipótesis, pero la respuesta es escurridiza y por el momento lejos de nuestro alcance. ¿Serán los marsupiales menos evolucionados, inteligentes o adaptables? Hay claras diferencias, sobre todo las relacionadas con la reproducción, entre marsupiales y placentarios. Pero, ¿será esto suficiente para dar ventaja a los placentarios en el enfrentamiento? ¿O quizá la respuesta depende de otros factores, como el medio ambiente o la disponibilidad de alimento? Los marsupiales dan a luz crías vivas, aunque en un estado tan prematuro que gran parte de sus órganos están todavía sin formar. La madre no invierte mucha energía durante la gestación y en caso de pérdida de la cría no supone un grave problema. Tampoco ve reducida su movilidad, pues no tiene que llevar siempre su descendencia con ella. Por el contrario, los mamíferos placentarios invierten gran cantidad de energía y tiempo para crear una descendencia más grande y pesada que en ocasiones pone en peligro la vida de la madre y su movilidad. La estrategia marsupial parece ventajosa. Pero lo que parecen ventajas en el método de reproducción marsupial pueden finalmente no ser tan positivas.
Un período de gestación tan corto hace que las madres marsupiales tengan que mantener a sus crías durante muchas semanas a base de la leche que producen. El coste energético de producir esa leche por la madre se suma al coste de la digestión por la cría. La naturaleza parece dar ventaja al intercambio de nutrientes a través de la placenta que se da en los placentarios. Un intercambio directo de la sangre de la madre a la cría sin la necesidad de utilizar la leche, al menos durante la gestación. Pero esta desventaja no es la única. Hay más problemas asociados al nacimiento temprano. Este pequeño marsupial es un petauro del azúcar. Tiene membranas en los lados de su cuerpo que le permiten planear cortas distancias. Pero nunca veremos a un marsupial volar. La razón es sencilla: no existe ninguno. Igual que tampoco existen marsupiales acuáticos. El agua y el aire son medios prohibidos evolutivamente para los marsupiales. Esto tiene que ver con su nacimiento tan prematuro. Las crías nacen extremadamente débiles, ciegas, sin pelo o rasgos faciales. Pero a pesar de esto tienen unas patas delanteras muy desarrolladas para poder abrirse camino entre el pelaje de la madre hasta la mama, donde aferrarse y alimentarse. La necesidad de unas extremidades anteriores adaptadas al agarre y tracción desde su nacimiento cierra la puerta a las aletas o las alas necesarias para colonizar otros medios. Los movimientos lentos del canguro arborícola o las largas siestas del koala ayudaron a crear el mito de que los marsupiales son animales menos inteligentes y adaptables que los placentarios. Había otras dos indicaciones que animaban este pensamiento. La primera es que los huesos de la cabeza de las crías marsupiales se endurecen muy temprano. Esto es necesario para que su pequeña cabeza pueda aferrarse con fuerza a la mama de la madre. Se pensaba que una consecuencia de este endurecimiento temprano sería un menor desarrollo de la capacidad craneal y, por tanto, de desarrollo del cerebro. Otro aspecto es que los marsupiales carecen del cuerpo calloso, la estructura del cerebro que conecta los dos hemisferios. Solo los placentarios tienen este cuerpo calloso. Pero a pesar de estas observaciones,
y de la creencia popular sobre la menor inteligencia de los marsupiales, no hay fundamento científico para definirlos como más o menos inteligentes que los placentarios. Los test de inteligencia realizados no muestran ninguna conclusión definitiva en la superioridad o inferioridad intelectual de los marsupiales frente a los placentarios. El registro fósil nos habla de millones de marsupiales distribuidos por África, Sudamérica y Norteamérica, pero también apunta a una clara historia de derrota. Allí donde vivieron los marsupiales ha sido cuestión de tiempo que fueran minoría o incluso se extinguieran. La selección natural parece inclinarse hacia el lado de los placentarios, pero los motivos reales no están claros. El único lugar del mundo donde esta derrota todavía no ha ocurrido es Australia. Su aislamiento ha mantenido a los placentarios lejos y la fauna marsupial pudo encontrar una tierra donde prosperar. Pero algo ha ocurrido recientemente que puede ser el comienzo del final de este último paraíso. Los primeros humanos llegaron a Australia hace unos 45.000 años. Entonces el planeta se encontraba inmerso en la última glaciación y el nivel del agua era menor, hasta 150 metros por debajo del nivel actual. El sureste de Asia era una gran masa de tierra que incluía Indonesia. Australia y Nueva Guinea estaban unidas y solo unos pocos kilómetros de agua las separaban del continente asiático. La primera llegada de los humanos a Australia fue dramática para sus paisajes, flora y fauna. Ocasionaron grandes fuegos que cambiaron los bosques y vegetación del país para siempre. Se extinguieron decenas de especies animales en un periodo muy corto de tiempo, incluyendo los canguros gigantes, leones marsupiales, pájaros y reptiles gigantes. Toda esta fauna, que había evolucionado durante miles de años prácticamente sin depredadores, no tuvo muchas oportunidades frente al mayor depredador de la historia de la Tierra. La intervención humana no se detuvo ahí. En 1788 llegaron los primeros colonos europeos al continente. El saldo de esta nueva colonización ha sido de 30 especies animales extintas. Los ganaderos y agricultores
deforestaron grandes extensiones de terreno para sus ganados y cultivos. Construyeron ciudades y destruyeron numerosos hábitats. Pero los colonos no vinieron solos. Trajeron consigo algo más peligroso para la vida salvaje australiana. Ovejas, zorros, ratas, gatos domésticos, conejos y otros animales entraron en los ecosistemas australianos y comenzaron a competir con la fauna local. La destrucción de hábitats, los animales introducidos y la caza sin control han causado un desastre ecológico sin precedentes en Australia. El bilby menor se declaró extinto a mediados del siglo pasado por destrucción de su hábitat y competencia con el conejo común. El canguro rata del desierto, que construía sus madrigueras en la tierra para luego cubrirlas con ramas, fue declarado extinto en 1994. El bandicoot de pies de cerdo, que llegó a ser muy numeroso en las zonas desérticas del interior del continente, se declaró extinto a principios del siglo pasado. El lobo marsupial, el tilacino o lobo de Tasmania, se extinguió en el continente hace unos 2000 años por la presión humana, pero quedó una población viva en la isla de Tasmania. Durante los últimos años fue perseguido y cazado hasta su extinción total en 1930, pues ponía en peligro al ganado. La vida salvaje de este continente se ha visto más amenazada desde la llegada del hombre que en los anteriores 35 millones de años. Afortunadamente, la conciencia ecológica de los gobiernos y de la sociedad ha cambiado mucho en el comienzo del siglo XXI. Nuevos planes de protección y recuperación intentan evitar más extinciones y asegurar el futuro para las poblaciones existentes. Al contrario que en otros lugares del mundo con faunas amenazadas, Australia es un país con un importante desarrollo económico y social, lo que confiere una mayor probabilidad de éxito a las políticas de protección. Las fuerzas geológicas de la Tierra han creado un continente único y singular. Bosques, desiertos, praderas y sabanas que albergan una diversidad animal y vegetal extraordinaria. Pero también cobijan algo sin igual en el resto del mundo: los últimos supervivientes de dos caminos evolutivos hermanados con el nuestro propio: los mamíferos monotremas y los marsupiales. Sabemos que, aunque muy parecidos a nosotros, tienen ciertas diferencias que en el duro juego de la selección natural les ponen siempre del lado más triste. Los humanos hemos causado graves daños a la fauna y flora de este territorio, teniendo el triste honor de ser el país con más especies extintas por el hombre. Pero todavía estamos a tiempo de proteger esta enorme riqueza. Australia desarrolla nuevos planes de protección para sus ecosistemas y evita la entrada de especies invasoras que puedan dañar la vida local.
Una nueva y esperanzadora actitud que nos pone en el buen camino. Mientras tanto, monotremas y marsupiales sobreviven en su isla privada. Viajan en una isla continente que los ha mantenido aislados y a salvo durante los últimos 35 millones de años. Viajan en un arca de Noé en busca de su propio destino.